En ese sentido, es muy razonable la solicitud que Olac Fuentes hace de que se avance con mayor prudencia, con tiempos más largos, con mayor reflexión en esa nueva reforma. El eje central de esta nueva reforma es el servicio profesional docente. Esto quiere decir que lo que se pone en el centro de la transformación educativa propuesta es la formación de profesores, el paso de el profesor calificado por las escuelas normales o instituciones correspondientes a la ocupación de una plaza, o sea, la asignación de plazas, la promoción dentro de la carrera profesional docente, el reconocimiento y eventualmente la gratificación, desde luego, ¿verdad?, de los buenos desempeños por parte del sistema, y finalmente una palabrita, ¿verdad?, que ha causado algunas preocupaciones, es la palabra permanencia, que es finalmente el punto del epílogo, digamos, de un servicio profesional docente. El profesor puede terminar su carrera por la vía tradicional, es decir, jubilándose, etcétera, etcétera, o bien hay mecanismos, o se pretenden establecer mecanismos. Ya existen mecanismos, siempre han existido mecanismos para suspender a los profesores de sus funciones docentes. La ley misma federal de educación, en su apartado B, los establece. Los establecen también las normas de otra índole, pero el nuevo elemento, el elemento que se invierte aquí, que cambia, es la concepción del profesor. El profesor deja de ser concebido como un trabajador y pasa a ser concebido como un profesional. Este es el cambio conceptual más importante involucrado en la reforma. Y se supone que un profesional, en primer lugar, tiene una formación de carácter universitario, de nivel universitario, y por otro lado, es para desempeñar su puesto seleccionado dentro de un conjunto, y por otro lado, intervienen a lo largo de su carrera una serie de mecanismos de evaluación. La evaluación no es una varita mágica y no hay que depositar, yo creo, y esto sería muy importante repetírselo a algunas personas que están obsesionadas con la evaluación y que piensan que la evaluación va a resolver la crisis educativa. Yo creo que no, y es muy importante decirlo. La evaluación es una herramienta que produce información, y esa información puede o no puede ser utilizada para la mejor formación y desempeño de los maestros y para el mejor funcionamiento del sistema educativo. Es importante relativizar el significado de la evaluación, porque una evaluación
a la que se le atribuyen poderes determinantes, pues nos puede llevar a una situación crítica. Olac hizo referencia a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York. Pues lo que está viviendo Estados Unidos es una catástrofe, un derrumbe educativo por el exceso de confianza o el exceso de expectativas que se depositaron en la evaluación. Lo último que ocurrió en Nueva York fue que se quiso evaluar materias como arte, educación física, etcétera, etcétera, ¿no? Lenguas extranjeras, etcétera, etcétera, lo cual provocó el malestar generalizado de profesores, directores, supervisores, y una especie de rebelión silenciosa que acabó echando abajo la reforma educativa que se había iniciado desde la época del presidente Bush. Bueno, en ese sentido y dentro de ese marco de referencia, nosotros pensamos que la labor del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, o para la evaluación de la educación, tiene que ser vista con cierto, discúlpeme, pero mi teléfono, discúlpeme, les ruego que me disculpen. Bueno, se ve, por favor. El instituto, yo encuentro en la lectura de los 3 documentos que han sido elaborados, yo creo que hay que decirlo claramente, esos 3 anteproyectos son factura o son elaboración del Poder Ejecutivo, es decir, de la Secretaría de Educación y de la Presidencia de la República. De ahí vienen esos documentos. Creo que es mi mujer porque no pedí el permiso correspondiente. Es decir, es un error confiar, pensar en el Instituto Nacional de Evaluación como una supersecretaría, por ejemplo. Hay por ahí circula. Bueno, yo decía sobre el origen de los documentos. Los documentos que tenemos en nuestras manos, pues son factura de la Secretaría y de la Presidencia de la República. No hay por qué ocultarlo, hay que decirlo así. Son anteproyectos, digamos, y están en el Congreso en este momento para discutirlos detalladamente y que el Poder Legislativo llegue a un acuerdo definitivo sobre esta materia. Ahora, son 3 cuerpos normativos, como se sabe: la ley del INE, la ley del Servicio Profesional Docente y las reformas a la Ley General de Educación. Sobre la ley del INE, pues ya la Constitución, la reforma constitucional ya aprobada, ya señalaba con claridad que el INE iba a ser un organismo autónomo, autonomía jurídica y patrimonial, pero cuya función iba a ser, dice aquí, evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y el artículo 9 del artículo 3, en la fracción 9 del artículo 3, continúa y dice: el mismo instituto diseñará y realizará mediciones a componentes, procesos y resultados del sistema. Tercero, el instituto expedirá lineamientos a los que se sujetarán
las autoridades educativas, federales, locales, para llevar a cabo las evaluaciones correspondientes. Cuarto, el instituto generará y difundirá información y con base en esta emitirá directrices, esto es muy importante, relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. Pero la cosa no queda ahí. La ley del INE tiene por su parte enumerados otras tantas funciones, aproximadamente 11, he contado yo, que deberá desempeñar el INE. Pero además, bueno, entre estas están, vale decir, voy a mencionar algunas señaladas en la ley en el proyecto de ley del INE, hay que decirlo, esto es lo que estamos discutiendo, el proyecto de ley del INE. Lo que antes mencioné ya no es proyecto, es la Constitución, es el artículo 3º. Pero el proyecto de ley del INE dice que el INE fungirá como autoridad en evaluación, autoridad nacional. Y luego el artículo 5 dice que el INE coordinará el Sistema Nacional de Evaluación, un sistema que naturalmente no existe, que hay que crear. El artículo 6 de la ley del proyecto de ley del INE dice fungirá como autoridad nacional en materia de evaluación. Y continúa, establecerá una política nacional de evaluación. Y continúa, diseñará las mediciones correspondientes a componentes, procesos y resultados. Y continúa, expedirá alineamientos a que se sujetarán las autoridades educativas. Y todavía más, difundirá información de los resultados de las evaluaciones, etcétera, etcétera. Además, hará estudios e investigaciones sobre métodos y tecnologías de evaluación. Además, diseñará instrumentos para evaluar a el aprendizaje de los alumnos. Además, hará convenios con las autoridades para evaluar a los alumnos. Además, difundirá y fomentará el uso de la información producida por la evaluación para introducir cambios en las prácticas del sistema. Y luego el instituto cada año tendrá que informar a la sociedad y al Sistema Nacional Educativo de los resultados de su trabajo. Además, impulsará una cultura de evaluación entre todos los actores del sistema educativo. Además, formará recursos humanos en este campo específico que es la evaluación. Además, hará convenios con organismos nacionales e internacionales de carácter académico en este campo de evaluación y además representará a México el instituto ante organismos internacionales que realicen evaluación. Aquí me detengo. La ley, me paso al otro proyecto, el proyecto de servicio profesional docente. En ese proyecto, en el artículo 5, se contemplan tareas que debe realizar el Instituto Nacional de Evaluación. Son 22 tareas. 22 tareas. Hay un grupo muy conocido de la sociedad civil que está promoviendo un documentito pequeño sobre educación, sobre las reformas legislativas, que le agrega más funciones al Instituto Nacional de Evaluación, como estas. El Instituto Nacional de Evaluación certificará a los aplicadores y evaluadores.
como ya está señalado en el proyecto de ley del servicio profesional docente. Pero además, en el caso de que aplicadores y evaluadores no realicen bien su función, el instituto revocará la certificación anteriormente expedida. El instituto va a supervisar las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, y en caso de que esas evaluaciones no se realicen adecuadamente, el instituto intervendrá para revocar esa evaluación y para poner las nuevas condiciones para que se realice de nuevo esa evaluación, etcétera, etcétera. El instituto es, desde el punto de vista de algunas personas, incluyendo los diseñadores de estos proyectos de ley, una superinstitución, una supersecretaría. Incluso se coloca por encima de la secretaría en el sentido de que al instituto le corresponde evaluar las políticas educativas, le corresponde evaluar a los actores, los procesos, los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que el Instituto Nacional de Evaluación es una super Secretaría de Educación. Bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo esto. Nosotros hemos hecho, los miembros de la Junta de Gobierno del INEC, que somos 5 personas que provenimos del medio académico, hemos hecho varias declaraciones en el sentido de señalar que sería saludable que el instituto cumpliera con las tareas que venía realizando el antiguo Instituto Nacional de Evaluación, es decir, el examen Scale, su programa de indicadores que siguiera desarrollándose y que siguiera haciendo estudios sobre evaluación, sobre las escuelas, etcétera, etcétera. Pero en su intervención, fíjense bien, la paradoja es esta. La paradoja en la que estamos involucrados es esta. Al instituto se le ha otorgado autonomía jurídica, patrimonial y lo que es, podemos entender por autonomía académica, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Antes no era autónomo el instituto, y antes, ¿qué hacía el instituto? El instituto no autónomo hacía sus evaluaciones y publicaba sus resultados y ya. Pues resulta que ahora que somos autónomos, el instituto está como nunca estrechamente ligado al servicio educativo, pero estrechamente ligado, a tal punto que nosotros, instituto, nos corresponde intervenir en la evaluación de alumnos, intervenir en la evaluación de docentes, intervenir en la evaluación de programas, de escuelas, etcétera, etcétera. Nunca el instituto había estado más estrechamente articulado, orgánicamente articulado al sistema de educación básica de como lo propone este nuevo proyecto de ley de servicio profesional docente y este nuevo proyecto de ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Entonces creo que nosotros hemos dicho, yo quería decirles, como dije antes, hemos hecho varias declaraciones categóricas. Una cosa que creemos es que debemos hacer lo que veníamos haciendo, pero otra cosa es que debemos reducir nuestra función a los aspectos normativos, es decir, a producir normas, pero no a ejecutar. Nosotros no podemos evaluar directamente a los profesores, porque no somos autoridad educativa. Es como en una empresa, ¿no? A quien le corresponde evaluar a los trabajadores es al patrón, y el instituto no es patrón. Entonces la evaluación
es una tarea que corresponde a los patrones, y la decisión que se produzca a raíz de la evaluación es responsabilidad del patrón, no del instituto. Entonces el instituto tendría que concebirse como una instancia académica productora de normas, tal vez recomendaciones, lineamientos sobre cómo hacer evaluaciones, sobre qué procedimientos utilizar. En segundo lugar, de difundir, eso sí, resultados de evaluación, eso sí se puede, pero con algo que hemos insistido nosotros debe ser muy importante, que los resultados de las evaluaciones produzcan efectos realmente, porque tenemos, señores, 13, 14 años evaluándonos o autoevaluándonos, y los resultados de las evaluaciones no han sido utilizados nunca de manera significativa por las autoridades educativas. Eso quiere decir que se han desvanecido en el aire. Entonces, queremos que las evaluaciones se hagan. Si salen, se hacen evaluaciones, que haya junto a la evaluación una responsabilidad vinculatoria o un compromiso jurídico definido de la autoridad para hacerse eco de resultados de esa evaluación. Eso es sumamente importante, porque de otra manera la evaluación carece de sentido o ha carecido de sentido hasta ahora. Es decir, lo único que hemos comprobado con PISA desde el año 2000, con Scale desde el año 2005 o 2004, y con Enlace del año 2006, para acá, lo único que hemos comprobado es que nuestros chicos salen reprobados en primaria y en secundaria, ¿verdad? Entonces, entonces periódicamente recibimos la constatación brutal de que nuestros niños no están aprendiendo lo que deben aprender, y ya. Lo único que produce esto es un malestar entre el magisterio, un malestar en el país, descontento, un sentimiento, sobre todo entre los profesores, de autodevaluación, que es muy lamentable, muy lamentable. Entonces la evaluación solo ha tenido este carácter autoflagelante, ¿no?, de autocastigo para los mexicanos, la evaluación educativa. Tiene que dejar de ser eso, tiene que convertirse en una herramienta para la toma de decisiones. Si no, no tiene sentido seguir haciendo evaluación. Ahora bien, lo más delicado de todas las evaluaciones es la evaluación docente, y compartimos el sentimiento ya expresado por muchos académicos, profesores y no profesores, en el sentido de que tiene que realizarse con mucha cuidado. Es decir, no podemos evaluar de la misma manera a un profesor que trabaja en una zona urbana privilegiada, a un profesor en una escuela primaria completa, por ejemplo, a un profesor que trabaja en una escuela primaria incompleta en una zona rural, remota, remontada en la sierra, ¿verdad? No tiene la evaluación, si bien podríamos usar un instrumento común, tendríamos nosotros que meter la variable de contexto para relativizar los resultados o para darle una significación especial a cada una de las evaluaciones que se realiza. Un profesor de escuelas incompletas, escuelas unitarias, es un profesor que enfrenta una problemática totalmente distinta a un profesor que enfrenta a una escuela completa, normal, común y corriente. Claro, si nosotros leemos el pensamiento pedagógico, la psicología y la didáctica que se
han generado a raíz de los trabajos de Piaget, Vygotsky, etcétera, Brunner y otros autores, podemos ver que las condiciones que enfrenta el profesor de escuelas incompletas pueden convertirse en condiciones ventajosas para la enseñanza y el aprendizaje. Pero eso obligaría a desarrollar toda una pedagogía específica para escuelas incompletas que no ha sido lamentablemente desarrollada en México. En otros países sí. Entonces tendríamos incluso que traducir los materiales que ya existen en otros países para ponerlos al alcance de los profesores de escuelas incompletas. En fin, esto es un comentario entre paréntesis. Pero yo creo que la evaluación de profesores es una cosa muy delicada. El instituto tampoco puede asumir que a un profesor por un examen se le vaya a expulsar de su trabajo. No es tarea del instituto. Y creo que el proyecto de ley de servicio profesional docente incurre en algunas reiteraciones. Por ejemplo, al señalar que si un profesor falta en 3 ocasiones consecutivas, se expone a que se levante un acta y se le separe de su empleo. Eso no está repitiendo una norma que ya está en la Ley Federal de Educación. Entonces le da un carácter más punitivo a la norma, ¿verdad? Y el único efecto que introduce o que produce ese contenido, pues es intimidar más a los profesores. Yo creo que un profesor que tiene 20, 30 años de docente no puede ser expulsado por una evaluación. Yo creo que de ninguna manera, porque la Constitución le garantiza su empleo, que la ley de trabajo se lo garantiza. En segundo lugar, lo que yo creo es que fundamentalmente la evaluación entre docentes va a servir para lanzar poderosos programas, y ojalá y así sea, para apoyar a los docentes, para mejorar su desempeño en el aula. Programas que no son necesariamente, como ha sido hasta ahora, cursillos o talleres, cuyo efecto, según lo han medido varios investigadores, es inútil. Tienen que ser programas de nuevo tipo basados sobre todo en la práctica en el aula, en cambios introducidos en la práctica en el aula y en la relación maestro-alumno, pero sobre todo orientados por un concepto pedagógico claro, preciso, que eso es lo que más nos hace falta en el sistema de educación básica, o pedagógico didáctico, ¿no?, para que se entienda con mayor precisión. Entonces, para terminar, quiero concluir que es muy importante no pensar depositar demasiados excesos de expectativas en la evaluación. Primero. Segundo, que la evaluación es un elemento que debe ser, sin embargo, tomado en serio para las prácticas en el aula, para el diseño de políticas, etcétera, etcétera, sobre todo, obviamente, para el diseño de los planes de estudio y programas, que a mi juicio han sido diseñados con criterios a veces como el famoso el acuerdo 592, ¿verdad? Que es un tráiler o un búnker, no sé cómo decirlo, un aparato gigantesco lleno de contenidos, ¿verdad? Prácticamente no se les olvidó a los autores ningún contenido, metieron todos los contenidos habidos y por haber dentro de ese acuerdo. Pero los profesores están enfrentados desde el año agosto de 2011 a un nuevo plan de estudios
que tiene todos los contenidos del mundo, al mismo tiempo que se está diciendo que las escuelas van a ser más autónomas y el profesor va a tener mayor libertad, por lo tanto. Pero ¿cómo va a tener libertad, mayor libertad el profesor, si todo lo si el plan de estudios no le da margen alguno de intervención autónoma? Todo lo que tiene que hacer ya está establecido en el acuerdo 592. Evidentemente necesitamos tomar distancia de ese acuerdo si queremos hacer realidad lo que promete la reforma del artículo 3 de darle más autonomía a la escuela. La autonomía es un triunfo de los profesores, tiene que verse como un triunfo de los profesores. Es el que se le dé mayor fuerza a la escuela, es un éxito, una cosa muy positiva. Que se plantee la idea de que la escuela opere como una comunidad de pares junto al director es una cosa muy importante que va a permitir la autogestión de la escuela con el acompañamiento de los padres de familia y de la comunidad. Entonces, todo esto son cosas muy bonitas, muy buenas y ojalá y se lleven efectivamente a la práctica. Y no tiene que interpretarse en sentido perverso ese que se ha dado de que la autonomía significa que se va a privatizar la escuela. Esto es una cosa absurda que no tiene ninguna justificación. Al contrario, la autonomía le va a dar más poder al profesor y eso es muy deseable. Empoderar a los profesores, que los profesores decidan más cosas. En fin, con esto termino. Ya hice una intervención, ya toda una conferencia. Debería hablar solo del instituto y me extendí mucho. Mil disculpas.